Vamos a dar inicio a la mesa de este miércoles 16 de las 12 del día, 12:40, 1 de la tarde. Ajá. Y van a estar presentes aquí, en primer lugar, Vanessa Burhan, que viene de la UNED y es doctoranda de la UNED y presenta una conferencia, Conversaciones Poéticas al Son del Silencio. Y tenemos a dos profesores muy queridos de la facultad, Carlos Vargas, que da materias de metafísica, y Billy López, que da filosofía del lenguaje continental, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Ajá. Y además ontología, ¿no? Entonces, pues digamos que ha logrado conjuntar dos campos importantísimos. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén aquí y eran imprescindibles. Me da mucho gusto, Rebeca, que podamos estar aquí con todos los colegas, ¿no? Reencontrándonos, pensando, con los estudiantes que les tienen falta paciencia, ¿no? Siempre es, en verdad, motivo de fiesta que podamos estar tantas personas reunidos tratando de pensar cosas en común. Tengo un texto y lo voy a leer. Mi texto se llama Heidegger, el lenguaje del acontecimiento. Nunca me he asumido como heideggeriano. Más aún, que yo recuerde, nunca me he declarado seguidor, especialista o acólito de ningún otro pensador. Más allá de esta afirmación con tintes temerarios, irresponsables o francamente fanfarrones, quisiera abundar sobre algunos de los presupuestos e implicaciones que la acompañan. Nunca pensamos en soledad. En la medida en la que pensamos dentro de la comunidad del lenguaje, nuestros pensamientos son siempre compartidos y están poblados por diferentes formas de la otredad. En esa medida, el pensamiento está siempre vinculado con lo otro, con el afuera y el adentro que es lo otro, y que incluso podemos ser nosotros mismos en el extrañamiento que ya somos. Ahí, en la existencia del pensamiento, en ese ponerse fuera del ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos, la soledad no es una opción. El pensamiento es siempre compañía, por eso la soledad le está vedada. Ella es siempre fingido artificio, él es siempre tumulto, comunidad múltiple y diferencial. Por eso, cuando deliberadamente lo ejercemos en compañía, es intronafista. Bajo estos presupuestos, decirse heideggeriano, hegeliano, nietzscheano, o adscribirse a cualquier otra clase de culto, no es una presunción vanidosa, pues en realidad siempre se es muchas cosas simultáneamente. A estas alturas de la historia, por decir algo, no se puede ser aristotélico sin ser un poco hegeliano, así como no se puede ser nietzscheano sin ser un poco heideggeriano, ni heideggeriano si no se es un poco kantiano. Se trata de espectros de lecturas, de tradiciones que inevitablemente se influyen entre sí. La pureza interpretativa no es posible. Más aún, cuando nos ocupamos de pensar filosóficamente, lo hacemos siempre en compañía de una hueste multiforme y desbocada de autores y teorías que a toda costa buscan comprender lo que sucede en la existencia. Así, la emergencia de los problemas filosóficos se realiza siempre en el ágora del pensamiento. Ahí aparecen, ahí se tejen, ahí se vuelven apremiantes y demoledores, pero simultáneamente constructores de una existencia que les interpela. Los problemas filosóficos, de este modo, aparecen como tales gracias a la multitud de voces que los construyen, los delinean y los asusan en la zozobra de la existencia. Hacerles frente es siempre una labor temeraria, casi tanto como la tarea de verlos construir. Y es ahí, en ese gozne, en ese cruce entre la construcción y el hacer frente a los problemas, que los autores aparecen como artífices de una existencia problematizada. Por estas razones, no asumirme como heideggeriano no implica desconocer el enorme influjo de este pensador en la construcción de los problemas filosóficos a los que me he enfrentado. En este sentido,
En este pequeño texto me gustaría dar cuenta de un par de temas y conceptos que aparecen en el pensamiento del filósofo de la Selva Negra que me han influido hasta ahora sin posibilidad de retorno. Uno de los problemas filosóficos más apremiantes que han aparecido en Occidente consiste en dar cuenta de lo que uno mismo es. Es preciso notar que su mera formulación, así, bajo la forma lo que uno mismo es, ya trae consigo no pocos presupuestos teóricos, específicamente ontológicos. Se habla, en primer lugar, del ser de un ente. Se propone, en segundo, que ese ente es uno mismo. Y se presupone, en tercero, que el ser del ente de ese uno mismo puede ser determinado desde la delimitación de lo que él es en tanto que él mismo es. Se puede presumir, a través de esos presupuestos, que la construcción de este problema es una construcción histórica. Eso significaría, entre otras cosas, que es susceptible de ser rastreado históricamente y que en dicho rastreo el problema aparecería diferenciadamente en momentos temporales distintos. Es decir, significa que podríamos encontrar diferentes emergencias del problema y cada una de ellas tendría una forma singular, pese a todas las similitudes que conserve y gracias a las cuales pudiéramos seguir hablando de el mismo problema. Podríamos preguntar, ¿qué es el hombre? O bien, ¿en qué consiste lo humano? O bien, ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? Todas estas preguntas son parte de un mismo espectro de preguntas que interrogan por el ser de nosotros mismos. En este sentido, podemos afirmar sin demasiada polémica que la pregunta por nosotros mismos se ha llevado a cabo en diferentes momentos de la historia, bajo múltiples presupuestos y con distintas implicaciones en cada caso. Como resultado de ello, podemos rastrear numerosos conceptos que han servido para tratar de dar cuenta de en qué consiste el ser de nosotros mismos. Ejemplo de ello es la psique griega, el ánima medieval, el ego y la mente renacentistas, así como, por supuesto, el sujeto en su emergencia moderna. No deja de llamar la atención que en pleno siglo XXI la categoría de sujeto sigue siendo una de las categorías más utilizadas para dar cuenta de nosotros mismos. Así como no deja de llamar la atención tampoco el hecho de que a pesar de la infinidad de críticas que de esta categoría se han llevado a cabo desde finales del siglo XIX, sigue siendo una categoría utilizada en diferentes ámbitos que revelan el profundo esencialismo con el que está construido nuestro lenguaje, así como las construcciones teóricas de diversas disciplinas. Pienso sobre todo en disciplinas como la psicología, como la antropología, ¿no? Como la sociología, que hablan la mayor parte de las veces indiscriminadamente del sujeto, e incluso en la filosofía, ¿no? De pronto parece que hay vertientes de la filosofía que no pasaron por toda la crítica al sujeto que comienza desde finales del XIX. En este sentido, preguntar por nosotros mismos en sentido ontológico, en pleno siglo XXI, implica por lo menos estar al tanto de las determinaciones que la modernidad le brindó al ser de nosotros mismos bajo la impronta del sujeto. Por ello, cuando Heidegger vuelve a ser explícita la pregunta que interroga por el sentido del ser, y para ello advierte necesario preguntar primero por el ser del ente que en cada caso somos nosotros mismos, da en el blanco a localizar en la experiencia, la Erfahrung, planteada kantiana y hegelianamente, la piedra de toque para concebir el ser del ser humano, que en Kant se llama sujeto, subject, y en Hegel, conciencia, o Bewusstsein. En efecto, en la actualización de la pregunta por nosotros mismos, Heidegger relee la trascendentalidad kantiana, así como el movimiento dialéctico de la conciencia hegeliana, para establecer que el ser de nosotros mismos está posibilitado por ciertas condiciones que le brindan sus posibilidades más propias, a partir de las cuales se genera un desarrollo que determina a posteriori el ser de ese ente. No obstante, justo al localizar el movimiento que se da en el concepto de experiencia entre Kant y Hegel, Heidegger es capaz de elaborar una crítica procedente, claro, de sus lecturas sobre Nietzsche, en la que establece que es necesario concebir el ser de nosotros mismos más allá de la primacía del conocimiento desde el cual se ha realizado la pregunta misma. Por ello, y a sabiendas de que tanto en el concepto de experiencia de Kant como en el de Hegel, lo determinante es el conocimiento, la ciencia o el saber, Heidegger traslada la pregunta de la experiencia hacia la existencia, ¿no? De la Erfahrung hacia la existencia.
en la búsqueda de una determinación más originaria de nuestro ser. Este movimiento se opera desde textos tan tempranos como Hermenéutica de la Facticidad, cobra una relevancia indiscutible en Ser y Tiempo y se sostiene a lo largo de toda su obra. De hecho, Heidegger es capaz de inventar todo un nuevo vocabulario para volver a plantear el problema, ¿no? Es muy importante esta reinvención del vocabulario. Para hablar del ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos, esta formulación es ya heideggeriana, evidentemente. Deja de utilizar conceptos como sujeto, conciencia, hombre o ser humano, y para ello se apropia del concepto Dasein, que es existencia o existir, dándole un uso mediante el cual el ser propio de nosotros mismos aparece en una pretendida neutralidad ontológica que intenta despojar de prejuicios la pregunta por el ser y por nosotros mismos. Si el intento llega o no a buen puerto, es algo que no pretendo discutir en este lugar. Lo que me interesa resaltar, por el contrario, es el arrojo y la creatividad con la que Heidegger enfrenta la pregunta que interroga por nosotros mismos. Es decir, el arrojo está en querer refundar de raíz, es decir, en querer revolucionar la manera de comprender la relación entre el ser y el ente que realiza la pregunta por el ser, a sabiendas de que lo que está de por medio en esa relación es la existencia misma del Dasein, o sea, una ética, una política, una cierta forma de producir vida, mundo y otra vez la existencia. La creatividad, por otra parte, está en saber hacer lecturas estratégicas de diferentes tradiciones filosóficas con la finalidad de construir un campo problemático que, más allá de perderse en erudiciones sin sentido, coadyuva en el trabajo filosófico epocal del autor para proponer y utilizar conceptos que abren trazos en ese mismo campo problemático, iluminando senderos antes insospechados. Es muy común que cuando leamos a Heidegger interpretando a otros autores, nos damos cuenta de las dos líneas que no está interpretando a los autores, sino que se está explayando sobre lo que él mismo piensa, ¿no? Y utiliza a los otros autores para en México decimos lleva agua a su molino, ¿no? Claro, todo el tiempo lo hace. Lo que tenemos que notar es que Heidegger tenía un molino, ¿no? Tenía un molino muy grande. Entonces, pronto, no hay que dejarlo de lado, ¿no? En este sentido, la reelaboración de la pregunta que interroga por nosotros mismos, su desplazamiento de la experiencia a la existencia, así como el titánico esfuerzo lingüístico que lleva a cabo el pensador de Meskich para poder afrontarla, constituyen el primero de los lugares de los que me he propuesto dar cuenta en este breve texto. El segundo de ellos tiene que ver directamente con el lenguaje. Dentro de las críticas que algunos pensadores del siglo XX realizaron al sujeto moderno, destacan aquellas que denuncian su carácter excesivamente racional o cientificista, su constitución teleológica orientada hacia un ilusorio progreso, así como su estructura reduccionista que impide comprender un sinnúmero de fenómenos vitales que en la existencia acaecen. En efecto, pensadores como Nietzsche, Zambrano y Benjamin no escatimaron en posicionamientos críticos que denuncian la pobreza de la experiencia promovida por cierto tipo de modernidad racionalista. De hecho, toda la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, tanto en filosofía como en literatura, abundan en denuncias de una cultura en decadencia y empobrecida frente a diferentes tipos de crisis que se experimentaron en la civilización occidental. El sello de esta época, por supuesto, no solo consiste en el diagnóstico de la crisis, que por lo demás se llevó a cabo desde un sinnúmero de perspectivas, sino que también está asignado por el diseño de estrategias para hacer frente a dicha crisis, es decir, para intentar revertir, confrontar, detener o sencillamente resistir el proceso de decadencia diagnosticado por diferentes vías. En este sentido, Heidegger no es ninguna excepción. En efecto, no es exagerado afirmar que su obra tiene una pretensión revolucionaria en la medida en la que Heidegger fue capaz de adivinar que el sentido de la existencia está directamente relacionado con el sentido que le otorgamos al ser y al ser de lo ente. Por ello, su ontología se comprende a sí misma como una ontología fundamental, pues pretende refundar el logos sobre el ontos para desde ahí poder operar un viraje, una vuelta de tuerca que nos permita salir de la decadencia diagnosticada, entre muchos otros, por él mismo. De modo que desde la ontología planteada en la exégesis del Dasein en Ser y Tiempo, y hasta sus últimos trabajos posteriores a la Quere, es posible encontrar diferentes estrategias para hacerle frente a la crisis y la decadencia.
Dentro de dichas estrategias, en este trabajo me interesa abordar aquella que tiene que ver con el lenguaje. Y me interesa porque Heidegger es, si no el primero, sí de los primeros pensadores en advertir que el modo de ser del lenguaje está inextricablemente relacionado con el modo de ser de nosotros mismos. Y en esa medida, con sus reflexiones sobre el lenguaje, es uno de los principales promotores del así llamado giro lingüístico acontecido en filosofía a lo largo del siglo XX. Si bien es ya un lugar común afirmar que a lo largo del siglo pasado el lenguaje se convirtió en una especie de coiné para diferentes disciplinas, sigue siendo necesario determinar la importancia y los efectos de esa coiné, como decía Nietzsche, para la vida. Y no solo por afanes historicistas o por preciosismos interpretativos, sino porque aún hoy, en la experiencia cotidiana, en la existencia que deviene problema en su poblamiento de discursos y otredades, el lenguaje sigue apareciendo como un enigma con diferentes sentidos. Es bien sabido que las consideraciones heideggerianas sobre el lenguaje no son unívocas al interior y a lo largo de su obra, pues en una primera etapa hace énfasis en la distinción óntica y ontológica del lenguaje mediante los conceptos de Rede y Sprache, asociando Rede con el resto de los existenciales fundamentales, en particular con el comprender y el interpretar. Y en una segunda se concentra con el poder de acontecimiento, Ereignis, del lenguaje como Sprache. Aquí nos concentraremos en este segundo enfoque, no sin antes advertir que en un estudio cuidadoso del lenguaje en Heidegger es posible encontrar más comuniones que diferencias entre ambos posicionamientos teóricos a primera vista distanciados. Además, es preciso notar que parte del interés por enfocarnos en este momento del pensamiento del filósofo alemán tiene que ver con la concepción del lenguaje como Ereignis, o acontecimiento, o advenimiento apropiador, o bueno, dependiendo de cómo lo escriban, ¿no? Si con guión, sin guión, del tipo de inclinación que haga, en fin, puede ser traducido de diferentes maneras, que a la postre se convertirá en un tema de prolífica discusión en diferentes escenarios filosóficos del siglo XX. En realidad, la relación entre lenguaje y acontecimiento la podemos rastrear en el pensamiento de Heidegger desde los textos preparatorios a Ser y Tiempo, en los que se concibe el lenguaje en sentido fenomenológico relacionado con la verdad de la mostración. En efecto, desde estos textos, el pensador de la selva negra llama la atención sobre la función del logos que consiste en descubrir y hacer conocido lo ente. En este sentido, el lenguaje no consiste solo en la fonación o en la escritura, sino que tiene que ver más con una condición ontológica relacionada con el resto de la estructura existenciaria del ser del Dasein. Así, interpretar y comprender, solo por poner un ejemplo, se hacen posibles solo gracias a la posibilidad del lenguaje. En toda esta época, se trata del lenguaje mirado desde la ontología fundamental que considera que el ser acontece en el ahí del Dasein. Ese ahí, es claro, no es solo un lugar, sino un cúmulo de posibilidades entre las que el lenguaje ocupa un lugar preponderante, pues es justo en él que el ser humano se muestra o se desvela. Por eso, el lenguaje no solo es fonación, sino que es ante todo escucha, silencio, articulación y mostración. Este carácter, digamos, ontológico mostrador del lenguaje, se radicaliza en los textos posteriores al 41, en particular en los textos de la década de los años 50, en los que nuevamente, mediante la creación no solo de un vocabulario, sino mediante un uso estratégico y a veces inescrutable del mismo, ya saben cómo le gustan a Heidegger las etimologías, los juegos de palabras, los guiones, ¿no? Heidegger encuentra la manera de proponer el lenguaje no solo como un elemento mostrador o desocultador, sino como un elemento abiertamente creador, poético. En estos textos, la unidad de la esencia del habla es pensada como Aufriss, ¿no? Es decir, como trazo abrid, ¿no? Como una especie de surco. Esto lo hace particularmente en del camino al habla, ¿no? La imagen no puede ser más potente. En un mundo en el que la presencia se ha impuesto, un poco lo que decía Carlos, ¿no? En un mundo en el que la presencia se ha impuesto como el modo privilegiado para dar cuenta del ser de los entes, en un mundo en el que las habladurías gobiernan el sentido común, en un mundo en el que la organización de los entes está realizada con base en cierto tipo de metafísica de la presencia que pretende organizar lo ente bajo categorías jerarquizantes, la presencia del lenguaje como Aufriss nos obliga a repensarnos
a representarnos el efecto del lenguaje sobre el oente como un dramático surco, como una abertura, ¿no? Casi como una herida sobre la planicie del oente jerarquizadamente organizada. Más aún, esta concepción del lenguaje nos obliga a considerar que el lenguaje, en tanto estructura originaria, está ya siempre haciendo trazos, abriendo caminos, de modo que no existiría, para nosotros, ninguna realidad que no haya sido surcada, abierta o sea herida por el lenguaje mismo. Por otra parte, en esta época también enfatiza Heidegger en la propiedad del decir, Sagen. Lo propio del lenguaje no está en la habladuría, sino en el decir, que es efectivamente mostración, Sagen. El hablar, en tanto que decir, pertenece al trazo abriente del despliegue del habla, que está atravesado por modos del decir y de lo dicho, donde lo presente y lo ausente se dice, se confía o se rehúsa, se muestra o se ausenta. Este es Heidegger, el de Caminando. En otras palabras, el decir vertebra todo aparecer, lo delinea, lo construye al hacerlo aparecer. Mostrar es entonces remover, y remover es una forma de un hacer propio. ¿No? Por ello, para Heidegger, en el mostrar del decir hay un solo... No, por ello, para Heidegger, en el mostrar del decir hay un advenimiento apropiador, es decir, un Ereignis, del que solo se hace experiencia en ese decir mostrador mismo. Lo que acontece, entonces, acontece en el lenguaje, que en su decir mostrador funde el sentido de lo que se muestra y lo que se oculta en su trazo abriente. Como decía al inicio de estas líneas, no puedo considerarme heideggeriano. Por ello, más allá de intentar sostener si en efecto Heidegger tiene o no razón en la determinación de los conceptos aquí reseñados, lo que he intentado es exponer cuáles son los temas de su pensamiento, que particularmente me han ayudado a pensar y a construir los problemas filosóficos a los que me he ido enfrentando. Por una cuestión de economía expositiva, he tenido que limitarme a Heidegger y dejar que a través de la exposición de los conceptos heideggerianos se vayan asomando los problemas a los que yo mismo me he ido enfrentando. En resumen, dos de estos problemas son, en primer lugar, tratar de dar cuenta cómo está conformado el ser del ente que somos en cada caso nosotros mismos. Es decir, la pregunta por nosotros, la pregunta por quién soy yo, la pregunta por quién es mi prójimo, la pregunta por quiénes son todos ustedes, la pregunta por quiénes somos los que estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento y los que nos estamos matando cuando nos estamos matando, ¿no? Y los que estamos todo el tiempo poblando, ¿no? Y en segundo, tratar de investigar cómo podemos promover un viraje, una mutación o al menos una resistencia que promueva que la constitución de nuestro ser se aleje de los diagnósticos hechos por la filosofía de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Es decir, a mí me queda perfectamente claro, estoy enteramente convencido de la determinación que hagamos del ser y del ser del ente que somos en cada caso de nosotros mismos, fundamos una cierta forma de comprensión, de interpretación y de estar en el mundo, que funda al mismo tiempo ciertas formas de la política, ciertas formas de la ética, y justamente esas formas de la política y esas formas de la política que hemos construido a partir de las interpretaciones que hemos hecho de nosotros mismos y del ser, son las que han construido el mundo que desde el siglo XIX se diagnosticaba como decadente, pero que hoy, más que nunca, podemos ver profundamente herido, ¿no? En una debacle total, en donde contemplamos una producción de muerte inusitada, unas formas sofisticadísimas de producción de muerte, de producción de precariedad, de producción de pobreza, etc. Y creo que esto necesita ser revertido. Y me parece que la concepción que Heidegger nos ofrece el lenguaje nos da elementos importantes para pensar diferentes formas de resistencia o de reversión o de revolución de esta situación. Como es de esperarse, pocas son las certezas que he encontrado en el camino. Y como se puede ver, aún sin proponérmelo,
La formulación entera de los problemas está imbuida de heideggerianismos en su totalidad. Renegar de Heidegger es inútil. Las coordenadas que aquí he intentado presentar me han permitido tener orientaciones mínimas en los naufragios del pensamiento, de modo que, aunque no me asuma como heideggeriano, mi agradecimiento con él está siempre presente. Muchas gracias.